Queridos televidentes, en este encuentro queremos explorar ese tiempo litúrgico de la Cuaresma que celebra nuestra Iglesia Católica. Queremos sumergirnos en este tiempo cuaresmal. Querido hermano Julián, explícanos un poco en qué es lo que vamos a ver en este encuentro. Cordial saludo, queridos televidentes. Este tiempo de la Cuaresma, la palabra etimológicamente significa cuadragésima, que hace referencia a los 40 días que pasó Jesús en el desierto, cuando fue tentado por el maligno. De esa misma manera, nosotros somos débiles y somos tentados. Por eso este tiempo es para nosotros vivir un tiempo de oración, de limosna, de ayuno y de penitencia. Hermano Néstor, ¿cuáles son los tiempos litúrgicos en la Iglesia y en qué tiempo inicia la Cuaresma? Sí, hermano Julián. Son 5 tiempos litúrgicos. El primer tiempo es el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, el tiempo ordinario, el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Pascua, en el cual nos vamos a centralizar en este encuentro en el tiempo cuaresmal, el cual se inicia el miércoles de ceniza, del cual se despliegan 40 días que nos van a preparar a nosotros, nos van a sumergir en ese camino de preparación. Cuéntanos, Julián, ¿en qué más nos puede aportar este tiempo cuaresmal? Bien, queridos televidentes, este tiempo de la Cuaresma también nos prepara efectivamente para la Pascua. Y esto es lo que en este programa iremos desarrollando a través de los diferentes puntos a tratar. Por eso este tiempo de la Cuaresma nos ayuda a renovar nuestras promesas bautismales, preparándonos así muy efectivamente para la Pascua. Queridos televidentes, todos estos temas los iremos desarrollando a lo largo de nuestro programa. Por eso, ahora damos paso a Conéctate con la Palabra. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Por tanto, ya que somos colaboradores de Dios, los exhortamos a que no reciban en vano su gracia, pues Él dice: en el momento propicio te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos televidentes, en este espacio de Conéctate con la Palabra de Dios y en todo este contexto que estamos desarrollando en nuestro programa sobre el tiempo de la Cuaresma, los invito para que reflexionemos sobre esta carta que le escribe el apóstol San Pablo a la comunidad de los Corintios. Y yo quiero que nos centremos cómo finaliza esta carta. Ahora es el día de la salvación. Otras traducciones dicen: ahora es el tiempo favorable. Eso es la Cuaresma, es un tiempo de salvación, es un tiempo favorable para que tú y yo nos acerquemos a la misericordia de Dios. Hermanos, tengamos algo muy presente, que lo dice también estos cortos versículos: no echemos en saco roto su gracia. Podemos acostumbrarnos a que la Cuaresma pase año tras año y de que nos acerquemos el miércoles de ceniza corriendo antes de irnos a trabajar, al estudio, para que el sacerdote o el ministro ponga un poco de ceniza en nuestra frente. Pero si vemos con los ojos de Dios, este tiempo es un tiempo de gracia, es un tiempo de salvación, es el tiempo favorable para que nos encontremos con Dios. Yo los invito para que miremos este tiempo en 3 dimensiones. Es un tiempo para volver primeramente a Dios que es un Padre misericordioso. Viviremos durante estos 40 días antes de la Semana Santa un momento para reconciliarnos con un Dios que no es justiciero, que no es un juez implacable, sino que es un Dios de misericordia. Es un tiempo de volver a los hermanos. El pecado no solo rompe la comunión con Dios nuestro Padre, sino con el hermano, con el prójimo. Es el tiempo para pedir perdón, es el tiempo para dar otra oportunidad, es el tiempo para hablarle al que nos hemos distanciado. Y lo tercero, es un tiempo para volver a nosotros mismos. El pecado también rompe esa relación personal. El pecado
es una realidad que no nos deja estar tranquilos ni felices. Hermanos, vivamos este tiempo de la Cuaresma para que a la luz de la palabra sea verdaderamente un tiempo de salvación. No podemos echar en saco roto esta oportunidad que Dios y la vida y la Iglesia nos permite. Es el tiempo de la salvación. Y mis hermanos, no sabemos si esta puede ser nuestra última Cuaresma, si este puede ser el último itinerario para que nos volvamos a Dios, para que nos volvamos al hermano, para que nos volvamos a nosotros mismos. Tiempo de gracia, tiempo de salvación, dice el apóstol San Pablo a los Corintios y hoy nos lo dice a nosotros. ¿A qué nos vamos a comprometer? ¿Qué nos urge hoy en día? Volver a Dios, volver al hermano, volvernos a nosotros mismos. No echemos en saco roto esta palabra que el Señor hoy nos da. Para que sigamos profundizando más con el tiempo de la Cuaresma, vamos y conectémonos con la realidad. Queridos televidentes, nos encontramos nuevamente aquí en Conéctate con la Realidad. Hoy con el tema de la Cuaresma y me acompañan mis hermanos José y mi hermano Mauricio. Por supuesto, hoy vamos a ver la Cuaresma desde distintas realidades, desde la iglesia, desde cómo podemos vivirla en la actualidad. ¿Qué es este tiempo? ¿Qué prácticas específicas hay en este tiempo de la Cuaresma? Por eso, José, para empezar un poco a introducirnos en el tema de la Cuaresma, quisiera que nos comentaras un poco qué es la Cuaresma, cómo nosotros podemos estructurarla, qué día empieza, qué día termina, por qué se llama Cuaresma. Cuéntanos un poco a los televidentes y a nosotros qué es esto. Sebastián y Mauricio y queridos televidentes, la Cuaresma es un tiempo de gracia que tiene la Iglesia Católica. La Cuaresma son 40 días que aluden a 40 años que vivió el pueblo de Israel en el desierto. También nos acuden a los 40 días que vivió Jesús en el desierto. Mauricio, ¿la Cuaresma tiene alguna realidad, una actualidad en el día de hoy? Bueno, realmente la Cuaresma, hermanos, tiene muchísima actualidad. Se dice que, o se parte el principio de que el hombre justo, o ¿quién es el hombre justo? El hombre justo es el que tiene pensamiento y una actitud recta, una actitud y pensamiento recto hacia los demás. Entonces, la pregunta es si tiene sentido o no la Cuaresma en el mundo actual, cuando el mundo actual es injusto, cuando vemos una brecha entre ricos y pobres, cuando es injusto el mundo, por ejemplo, en cuando la propiedad privada también es privativa, cuando las personas, hay unos que son señores y sabes que lo son, y otros son esclavos y no sabes que son esclavos. Efectivamente, la Cuaresma nos refiere también en un mundo injusto como el que vivimos, un mundo injusto en el cual los medios de comunicación, la sociedad de consumo, ahondan mucho más a las personas y las ponen a prueba a la escala de ser precisamente esclavos. Entonces, la Cuaresma es celebrada en un mundo injusto como tal, en un mundo efectivamente donde el hombre también allana al hombre y lo hace sumiso, donde el hombre realmente pierde su dignidad como hombre y su capacidad de descubrirse como ser humano, y más aún pues como cristiano. La Cuaresma tiene sentido en este mundo injusto, y ahorita vemos por qué. Sebastián, si efectivamente la Cuaresma la vivimos en un mundo injusto, de alguna manera, ¿cómo podríamos tener esa relación del hombre con Dios? ¿Cómo podría iniciar esa relación del hombre con Dios para dar el descubrimiento de lo que puede significar la Cuaresma para nosotros? Sí, Mauricio, mira, existen unas prácticas específicas, unos pilares específicos dentro de la Cuaresma. Una de esas realidades va ligada directamente con Dios. Y esta realidad es la oración. Es una primera realidad y que la Iglesia nos propone y que nosotros como cristianos debemos vivir, la oración. Tú ahorita, José, nos comentabas que se llama Cuaresma porque son 40 días. Estos 40 días inician el miércoles de ceniza, que para muchos es ya muy conocido, y termina un domingo de Ramos, siempre como preparación para la fiesta más importante de nosotros los cristianos, la Pascua. Esta oración que mencionaba es elevar el alma del hombre hacia Dios. En palabras un poco más cercanas, es una amistad íntima que tenemos nosotros con Dios.
Nosotros como cristianos debemos vivir la oración, por supuesto, durante toda nuestra vida, a ejemplo de Jesucristo también, que nos enseñó a orar en muchas ocasiones. Pero es importante recalcar que en estos 40 días que mencionabas, José, estos 40 días son propicios para nosotros afianzar más esa relación que tenemos con Dios, que es una de las vertientes y que ahorita por supuesto hablaremos mucho más de las otras realidades, pero que esta es siempre la principal porque de ella parten las demás. Afianzar nuestra relación con Dios, ¿cómo? Podemos nosotros realizar prácticas espirituales que conocemos, rezar el rosario, por ejemplo, asistir a la Eucaristía o adoración al Santísimo Sacramento. Podemos nosotros hacer un pequeño esfuerzo para nosotros llegar por lo menos 5 minutos o 10 minutos antes a la Eucaristía y poder tener una intimidad con el Señor, acercarnos a Él. Y por supuesto también podemos realizar oraciones que nazcan de lo profundo de nuestro corazón, sin que sean oraciones que ya nos han enseñado. Porque es importante reconocer, hermanos, que la oración no solamente son las que nos han enseñado, sino que también podemos hacer de nuestra vida una oración. En el trabajo, ustedes en sus casas, en cualquier situación del día pueden hacer de su vida una oración. ¿Cómo? Entrando en esa intimidad con Dios. Por supuesto que esta relación con Dios también va a tener unas variantes. Pero antes de llegar a ellas, yo quisiera preguntarte, José, tú nos decías ahorita cómo estaba estructurada esta cuaresma. ¿Existen antecedentes históricos de esta cuaresma? ¿Cómo la iglesia llegó a discernir que debíamos entrar en este tiempo? ¿Cómo la iglesia dijo, bueno, interpretamos esto desde las Sagradas Escrituras, desde la tradición, para poder hablar de este tiempo de cuaresma? Cuéntanos un poco, en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, cómo lo podemos encontrar y cómo la iglesia lo ha interpretado. Bueno, la cuaresma en la Sagrada Escritura, como lo decía yo ahorita, se entiende como el tiempo de conversión, el tiempo de preparación para los cristianos. La historia se remonta por allá en el siglo IV, donde los primeros cristianos hacían unas prácticas espirituales, como ya tú lo decías, el ayuno, la oración, la limosna, y esa práctica ha venido dando sentido en ese tiempo a lo que es las prácticas de la cuaresma. En la Sagrada Escritura se nos veía que muchos de los profetas hacían ayuno, invitaban al pueblo a la conversión. La cuaresma sigue teniendo el sentido hoy cuando nosotros tenemos un propósito claro. ¿Y el propósito claro es cuál? Renovar nosotros los bautizados las promesas bautismales y aquellos que no han sido bautizados, llamar a vivir lo que es el bautismo, la gracia plena que da el Señor con estas prácticas. Mauricio, en este año jubilar, ¿tiene algún sentido el vivir hoy esas prácticas? ¿O será que solamente nos hemos quedado de que yo no como carne, pero de pronto hablo mal del hermano? Bueno, José y Sebastián, hermanos, definitivamente la cuaresma precisamente es eso. La cuaresma es vivir la injusticia. Cuaresma, alguien diría, es la carne del sufrimiento viva. Es ese sentir efectivamente o el reconocimiento de que el hombre ha de sufrir y sufre la injusticia, pero tiene un propósito, como tú decías, un propósito de sobresalir, de trascender ese sufrimiento. Efectivamente es una situación en la cual yo me reconozco en la otra persona, es decir, yo soy la otra persona. Nadie en su sano juicio, por ejemplo, juzgaría a una mujer cuyo hijo tiene un cáncer terminal que es virtuosa porque esté todo el día con ella, ¿no es cierto? Como también nadie juzgaría mal a otra mujer que no esté cerca de este hijo, de este otro muchacho que esté con cáncer, porque la primera reconoce al hijo como propio, es algo de ella, es su familia, definitivamente es ella misma. En cambio, la otra señora no es nada con ella, no es ella, no tiene nada de ella, no es su familia. Es decir, a simple vista el problema parece ser de moral, pero no es de moral, es de ignorancia. Entonces, el reconocimiento del otro, hacer o vivir la cuaresma, es ser consciente de la injusticia del mundo, pero también de esa injusticia que es a nuestro alrededor, en nuestras familias, en mi vida privada. ¿Qué tan justo soy yo con mis acciones? ¿Qué tan justo soy yo en mi casa, en mi relación con mi papá, mi mamá, mi esposa, mi novia, mis hermanos, mis hijos? Cuando yo vivo realmente esa capacidad de libertad en la cual mis decisiones tienen que ver en el reconocimiento del otro,
en reconocerme en la otra persona. Entonces eso es cuaresma. La cuaresma tiene sentido si efectivamente me lleva a mí a pensar en mi situación de individualidad en relación con la otra persona, en reconocer y que mis acciones broten efectivamente de una capacidad de reconocimiento de la dignidad del otro. De tal forma, entonces, Sebastián, ¿cómo podría entonces también yo vislumbrar o manifestar ese compromiso que tengo con el otro? Sí, Mauricio, qué importante lo que decías, de cómo vivir esta cuaresma a día de hoy. Ahorita hablábamos de una realidad, cómo podemos orientar estas prácticas cuaresmales primero hacia Dios. Ahora me mencionas al prójimo, me mencionas al otro. Y es que hay una realidad también, un pilar fundamental dentro de la cuaresma, y es la limosna. La limosna es una práctica que consiste en la privación de un bien material, para yo poder donarme, para poder entregarme y para poder ayudar a mi prójimo. Pero es importante también, hermanos y queridos televidentes, que reconozcamos que no solamente la limosna, y San Agustín nos da un ejemplo de que existe también una limosna espiritual. Es decir, no simplemente tenemos que quedarnos con el ayudar al otro económicamente, que por supuesto es importante porque está dentro de las obras de misericordia, siempre llegar al necesitado, y podemos verlo como una obra de misericordia, por supuesto, corporal. Pero San Agustín hace un énfasis en que esta limosna también puede ser espiritual, cuando yo acompaño al otro, cuando yo oro por el otro, cuando yo aconsejo al otro, cuando le muestro que está equivocado, con caridad, por supuesto, siempre. Entonces esta vertiente que ya al inicio comentábamos de que existe una relación íntima con Dios primeramente, podemos también manifestarla en una relación íntima entonces con el otro, ayudando al otro, acercándome al otro, pudiendo entonces entender que en la cuaresma, como decías Mauricio, yo le encuentro sentido cuando entonces tengo actos de caridad y tengo conciencia de la realidad de mi prójimo para poder ayudarlo. Por eso la Iglesia me invita a mí, nos invita a todos, queridos televidentes, José, Mauricio, a que podamos nosotros realizar estas prácticas cuaresmales, no solamente con Dios, sino también con el prójimo. Es importante que tengamos estas dos líneas muy claras y por supuesto ahorita veremos una también. Pero antes de pasar a esta siguiente vertiente u orientación dentro de la cuaresma como práctica, José, mira, es muy común que las personas nos pregunten, y sé que va a ser de gran ayuda para los televidentes, acerca del signo que existe ese primer día de la cuaresma que ahorita mencionábamos, que es el miércoles de ceniza. Hay un signo, que es una cruz de ceniza en la frente. Cuéntanos un poco, cuéntale a las personas que nos están viendo desde sus hogares, desde sus trabajos, ¿qué es esto? ¿Qué es este signo de la cruz? ¿Por qué con ceniza? Nos preguntan mucho, ¿sabes qué, José? Nos preguntan si esta cruz de ceniza perdona los pecados, por ejemplo, o si la persona que no se pone la cruz de ceniza por cualquier circunstancia, entonces ha pecado. Danos un poco de claridad acerca de este signo, por favor. El signo, el miércoles de ceniza de la cruz, nos recuerda algo que por allá en el libro del Génesis nos recuerdan, la creación. Cómo el Señor toma el barro y moldea al hombre. Nos recuerda nuestro fin. Nos recuerda también que estamos en las manos del Señor, de que nuestra vida tiene sentido cuando confiamos en el Señor. La frase que se nos dice, una de las frases que se nos dice es: conviértete y cree en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te convertirás. La cruz tiene sentido cuando la persona en realidad quiere empezar un camino de conversión. Pero si la persona va y se pone el signo de la cruz en la frente y no hace un propósito de cambio en su vida, no tiene un sentido como tal. El sentido como tal se lo doy yo en la medida en que yo me voy aceptando, voy encarnando la realidad de Cristo en mi vida y voy también haciendo una condición de cambio, un camino de conversión. Me voy arrepintiendo de pronto de aquello que yo he hecho, aquellas cosas mal hechas que yo he hecho en mi vida, pero que el Señor me extiende su mano y me quiere ayudar. Tiene sentido. O si no, la cuaresma no tiene sentido. O si no, el signo de la cruz en nuestra frente se convierte como en un signo más que voy haciendo en mi vida, pero que no me dice nada. El signo de la cruz, vuelvo y repito, tiene sentido cuando yo me quiero comprometer plenamente a vivir los consejos evangélicos del Señor. Hermano Mauricio, ¿será que en este año jubilar nos llena de esperanza el ponernos la cruz
cuando nosotros de pronto no nos queremos comprometer con lo que Cristo nos está pidiendo hoy en día? Hermano José, qué tan importante esa parte del compromiso, de ver el signo de la cruz con la ceniza como un estado de conversión. Y efectivamente no va a tener sentido si no le damos el sentido que tiene adecuadamente al signo de la cruz. Y el sentido que tiene de vivir la cuaresma o de recibir la cruz es efectivamente el sentido de lo que llamamos la conversión, como tú lo decías, José. Pero la conversión no es el esfuerzo por hacer el bien, es la alegría de hacer el bien. El esfuerzo y la conversión como tal no es una actitud como en la época medieval de sacrificarse para yo esforzarme en que tengo que hacer las cosas buenas. Es de sentir genuina alegría por hacer el bien, porque mis juicios son íntegros y determinan una posición, una decisión a que yo haga el bien con las demás personas, con el mundo muy circundante, con el mundo que me rodea. Muy posiblemente yo no pueda cambiar la historia de los ricos y los pobres, pero sí puedo cambiar la historia inminente que me amenaza, que está conmigo, que juega conmigo, que me hace cercana a ella y que me hace parte de ella. Entonces yo sí puedo actuar y cambiar el mundo en mi familia, el mundo en mi colegio, en la universidad, en mi trabajo, etc. Cuando mis decisiones son decisiones de conversión, no de obligación, sino de una alegría por hacer el bien, de hacerlo espontáneamente, con tranquilidad. En ese sentido, hermano Sebastián, también quería preguntarte, como tú nos habías dado ahorita y nos habías dicho, hay una relación con Dios que debemos de cultivar y que es el primer eslabón. Hay otra relación que es con el otro, reconocernos en el otro, pero ¿existirá alguna relación conmigo mismo? Sí, claro, Mauricio, por supuesto. Ahorita hablábamos de dos orientaciones, tú las acabas de mencionar, con Dios, con el prójimo y por supuesto que hay una conmigo mismo. Y es que con los tres pilares de la cuaresma, la oración con Dios, la limosna con el otro y el último pilar que nos recomienda la Iglesia es el ayuno. Y es importante mencionarlo porque este ayuno es una privación voluntaria del alimento. Así lo podemos definir, pero que también tiene sus matices. Estas tres relaciones, la ola, como la llamaría yo, oración, limosna y ayuno, nos ayudan a vivir la práctica de la cuaresma de una mejor manera. Ahora, esta es importantísima, no porque sea la última en mencionar quiere decir que sea menos relevante. El ayuno es una práctica que nos ayuda a nosotros a hacer sacrificio, a entregarnos al otro, a donarnos, a tener una vida interior y por supuesto como cada una de estas prácticas a ejemplo de Jesucristo, como ahorita mencionabas, los 40 días de Jesús en el desierto que hubo oración, hubo ayuno por supuesto, que siempre nos ayudan a nosotros a tener una práctica de sacrificio, a poder donarnos. Por eso es importante el ayuno y es importante, hermanos Mauricio, y tú también ahorita lo tocabas un poco, entender que cada una de las prácticas cuaresmales se deben vivir con alegría, se deben vivir con verdadera voluntad. No son castigos, no, por supuesto que no. Son virtudes penitenciales que nos ayudan a nosotros a vivir verdaderamente nuestra vida interior, a crecer de manera espiritual. Hay una práctica específica dentro de esta cuaresma que es importante mencionar y es uno de los matices del ayuno, y es que el ayuno, como lo definía ahorita, esa privación voluntaria del alimento, también podemos nosotros realizarlo con diferentes situaciones. Es decir, algo de lo que me cueste desprenderme mucho, yo puedo ayunar. Por ejemplo, yo puedo ayunar si yo soy un aficionado al fútbol, puedo ayunar de ver un poco de deporte y con eso voy ejercitando mi vida espiritual, o puedo ayunar de ver televisión o de estar más tiempo en internet. Eso depende de cada persona. Y hay una práctica que se llama la abstinencia, que es yo abstenerme de comer carne roja, específicamente el miércoles de ceniza, los viernes de la cuaresma, de toda esta cuaresma, y por supuesto también el Viernes Santo. Estos momentos son importantes para que nosotros entendamos que debemos vivir nosotros como cristianos la abstinencia. ¿Quiénes? Personas mayores de 14 años, la abstinencia. Y el ayuno, personas entre los 18 años y los 59 años. Ahora hay condiciones también médicas específicas por las que las personas no pueden privarse de ciertos alimentos y es entendible.
todo viviéndolo con alegría, como decías tú, Mauricio. Recordemos entonces, hermanos, que este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para que todos nosotros vivamos todas estas prácticas con mucha voluntad y con total libertad. Que esa cruz que nos vamos a poner el miércoles de ceniza, José, nos recuerde eso que decías, que somos débiles, que somos polvo, que somos creación de Dios, pero que nosotros podemos seguir adelante con la ayuda que nos da el Señor. No perdona los pecados, esa cruz de ceniza no los perdona, pero nos recuerda que nosotros nos hemos equivocado muchas veces, Mauricio, José, y que el Señor siempre llega en nuestra ayuda, porque es una preparación para la Pascua, una fiesta de alegría, una fiesta de emoción. ¿Y qué pasa si no me pongo la cruz? Pues tampoco pasa nada. No pasa nada, porque la cruz es simplemente este signo que nos va a recordar esa condición humana. Si por cualquier circunstancia, hermanos, no podemos ponernos la cruz de ceniza, vivamos de igual forma la Cuaresma con estas prácticas que podemos vivirlas durante todo el año, que nos van a ayudar entonces a ser mejores cristianos, a ser mejores con los demás, con Dios y conmigo mismo. Por eso, hermanos, qué alegría que hoy podamos haber tocado este tema de la Cuaresma. Este tema que ya lo estamos viviendo, este tema que ya es una realidad y que todos los años es constante. Para nosotros poder seguir hablando de este tema, ¿por qué no les parece si vamos a ver la vida de un santo, a ver la vida de un hombre que haya vivido precisamente estas prácticas, que haya interiorizado en él su vida y haya tenido un cambio en su vida, que haya tenido una relación con Dios y que por supuesto haya tenido una relación con el hermano? Entonces, para seguir con este tema, ¿qué les parece si entonces pasamos a conéctate con el otro? Hola, hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Sebastián Campos y los estaré acompañando en esta sección sobre el santo cuaresmal, ¿no? En esta cuaresma nos evoca a muchísimos santos y podemos sacar como modelo cuaresmal a muchos santos que han habido a lo largo de la historia de nuestra iglesia. Pero hoy vamos a hablar de uno en particular, vamos a hablar sobre San Francisco de Asís. Este santo italiano del siglo XII, pues podemos sacar muchísimas características de él, ¿sí? Muchísimas características de él. Y para hacer de pronto de una manera pues más objetiva en este tiempo cuaresmal podemos aludir pues a su vida, ¿no? En sus tiempos, cuando él nace y en su juventud, era un hombre muy cómodo, de una familia muy cómoda, pues sus papás vendían telas. Y si hacemos memoria, en esos tiempos aquellos que vendieran telas pues eran una familia muy adinerada. Entonces sus papás pues lo criaron de una manera muy cómoda, con una abundancia de riqueza, de comodidades y de cosas que le facilitaron la vida. Entonces de esta manera podemos ver cómo San Francisco de Asís vivía de una manera de pronto no tan acercada a Dios, de una manera un poco alejada, en donde le importaban más las cosas del mundo, las cosas materiales. Pero gracias a que Dios lo tocó en su corazón, él empezó a ver que a pesar de que tenía tanta riqueza, pudo ver en el corazón del otro lo que sufrían, pudo ver la miseria de los demás, la pobreza, el hambre, pudo ver la enfermedad física y espiritual de tantos hermanos en su pueblo y en toda su región. Por eso empieza este camino de conversión. San Francisco de Asís es reconocido por tener un cambio tan radical en su vida, en su conversión, ¿sí? Y por eso hasta el día de hoy se alude muchísimas conversiones gracias a su testimonio. Y ojalá que en este tiempo cuaresmal acojamos todas esas virtudes que también acogió San Francisco de Asís del Señor, ¿sí? En donde también se desprendió de aquellas cosas que no le acercaban al Señor para entregarse totalmente hacia Él. Por eso es importante que recordemos una oración que es evocada a su testimonio, a su vida, en donde podemos pedir la gracia del Espíritu Santo en ese tiempo cuaresmal para nuestra conversión y de así vivir este tiempo cuaresmal, esta preparación al gran tríodo pascual en nuestra vida como un culmen de gloria y de santificación para nuestra alma. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio lleve yo el perdón, que donde haya tristeza lleve yo la alegría, que donde haya error lleve yo la verdad, que donde haya tinieblas lleve yo siempre tu luz.
Haz que no busques ser consolado, sino consolar. Que no busques ser comprendido, sino comprender. Que no busques ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es que nacemos a la vida eterna. Amén. Queridos televidentes, al finalizar este encuentro, en esta reflexión que han dado nuestros compañeros, nos hace esa invitación a nosotros a prepararnos, a sumergirnos en este gran misterio, para que así nosotros cada día podamos ir buscando de Dios e ir conociéndonos a nosotros mismos internamente y también escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Muchas gracias por escucharnos en este programa. Queremos entonces que esto haya quedado en sus corazones para vivir un tiempo de gracia, dentro de la gracia de este tiempo del jubileo de la esperanza. Muchas gracias. Queridos televidentes, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal del seminario, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y también seguirnos en los canales de televisión del Oriente Antioqueño. Muchas gracias, bendiciones.